Pues muchas gracias por esta invitación. Agradezco muchísimo al Comité de Cultura, Alejandra, por esta oportunidad de compartir puntos de vista sobre la soberanía que hoy por hoy es vital para que nuestro país pueda salir adelante. Hoy no hay nada más importante que la lucha por la soberanía. Este concepto encierra una gran riqueza: soberanía nacional y soberanía popular. El tomar nuestras propias decisiones y valernos por nosotros mismos sin sometimientos ni imposiciones. La soberanía no nos la regala nadie, la soberanía se asume. El pueblo, para desarrollar su poder, tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura, una cultura soberana, independiente y antiimperialista desde la raíz. Asumamos nuestra soberanía. Esto significa que tenemos que ser nosotros mismos los que marquemos el rumbo. Sabemos que originariamente se le entregaba la soberanía al rey, que era el soberano. Posteriormente se reconoció que el pueblo es el soberano, pero que depositaba su soberanía en el Congreso. De modo que el pueblo pasó de depositar su soberanía en el rey a pasarla en manos del Congreso. Se desarrolló lo que ahora llaman la democracia representativa. Esto quiere decir que al ser depositarios de la soberanía, los representantes deciden por el pueblo. La población vota y el candidato electo está en condiciones de gobernar tal y como él quiera o ella. Es decir, se le da un cheque en blanco que el representante puede usar para bien, como es el caso de Juárez, de Cárdenas, o para mal, como sucedió con todos los gobiernos neoliberales. En las campañas los candidatos prometen, pero no están mandatados, por lo que en el poder hacen lo que quieren y por lo general violan compromisos de campaña. Y por cierto, en campaña no dicen lo que después van a hacer. Ni de la Madrid, ni Zedillo, ni Fox dijeron que iban a privatizar las principales empresas. Peña nunca prometió privatizar Pemex. Fox nunca dijo que pensaba integrarnos a Estados Unidos con el ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Calderón no dijo que nos iba a meter a una guerra. Así, el representante en el poder puede hacer y deshacer. Está por demás decir que ni los diputados ni los senadores en campaña hablan del sentido que van a tener sus votos. Y cuando Salinas destruyó el ejido, entregó la minería al extranjero, cuando Peña implementó sus reformas estratégicas, en realidad contrarreformas, contaron estos presidentes traidores con un Congreso que avaló sus decisiones. La soberanía abarca la soberanía nacional y la soberanía popular, que son inseparables. La soberanía popular quiere decir que el pueblo manda. La soberanía nacional, que todas las decisiones, el control del territorio, el aprovechamiento de las riquezas y recursos, la independencia del país depende de México exclusivamente, sin sujetarse a algún país extranjero y menos permitir injerencia de potencias foráneas en nuestro país. Actualmente los representantes surgen de candidatos registrados por los partidos que además son financiados por nosotros. Y bueno, estamos financiando al PAN, al Verde, al PRI, al PRD, al Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. El registro de los candidatos lo da la dirigencia de cada partido, así que los seleccionados lo son por las cúpulas partidarias. Los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, pero eso no se cumple si no te selecciona un partido y si no tienes buenas relaciones con su cúpula.
Esa es la democracia representativa en la que los partidos monopolizan la representación, en las que las elecciones son de dinero y mercadotecnia y permiten que los representantes, entre comillas, ganadores en elecciones, todos sirvan a las corporaciones de espaldas al pueblo, como sucedió en toda la época neoliberal. Luego de 200 años de independencia y con toda la experiencia acumulada y la soberanía perdida, debemos plantearnos que en el siglo XXI el pueblo ha de asumir su soberanía y ya no soltarla. Que exista el mecanismo para que a través de una renovación democrática y una nueva constitución, los representantes populares sean electos por los mismos electores, entre vecinos, trabajadores, colegas, que conozcan al que estén proponiendo, que ellos seleccionen a los candidatos y no los partidos, y que desde luego no se financie a los partidos, sino al proceso electoral, en el que se decida un programa y representantes que tendrían que estar sujetos a los electores y a sus asambleas y procesos de decisión. La soberanía popular es la que debe de garantizar la soberanía nacional. Si los que mandan son una cúpula con sus propios intereses, pueden vender al país como lo han hecho Salinas, de Salinas a Peña, pasando por Fox y Calderón. Actualmente vivimos el dominio de las grandes corporaciones. El sistema político actual, el sistema de partidos, y aquí estoy hablando de todo el mundo, es el que le conviene a estas megaempresas porque les es muy fácil comprar a las cúpulas, a los representantes, aunque perjudiquen a todo el pueblo. Desde luego no podrían comprar a todo un pueblo, pero sí a los dirigentes de partidos, que luego toman decisiones antipopulares y antinacionales. Ellos dicen y justifican que lo hacen para no asustar a los mercados, o sea, a las corporaciones. Asumiendo su soberanía, el pueblo puede defender la soberanía nacional de manera consecuente, comenzando por la salvaguarda de la soberanía económica, sin la cual no hay soberanía nacional, y en primer lugar, la soberanía energética y alimentaria. La energía es el motor de la economía, como todos sabemos, y no debe estar en manos de corporaciones extranjeras, tampoco de corporaciones nacionales que por su naturaleza están asociadas a las internacionales. La autosuficiencia en gasolina y productos petroquímicos es esencial. También la producción de energías limpias. El monopolio estatal en energéticos es una necesidad que se está llevando a cabo paso a paso en esta cuarta transformación. La soberanía alimentaria no tiene que existir en el ámbito nacional, sino también en el regional y local. La producción de alimentos a todos los niveles a través de la agroecología es una tarea grande a realizar. El producir todo lo que podemos en lugar de importarlo es vital. En el neoliberalismo nos hicieron depender hasta del maíz. México es la tierra donde surgió el maíz hace 9,000 años, producto de la inventiva de nuestros ancestros, que con ingeniería genética crearon el maíz, que es un híbrido del Tripsacum y el Teocintro, estas dos plantas silvestres. Desde aquí, una vez producido el maíz, se lo brindamos a toda América de sur a norte. Y durante el siglo XIX y primeras 7 décadas del siglo XX, éramos autosuficientes y exportadores de maíz. Hasta los años 70, México obtenía divisas de la exportación agropecuaria, a diferencia de lo que pasa ahora. Hoy, gracias a las recetas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, nos volvimos absolutamente dependientes. El año pasado importamos 16 millones de toneladas de maíz. Este año, 15 millones.
Esto tiene que cambiar y va a cambiar. Sin soberanía económica no hay soberanía política. Esto incluye no solo la soberanía agropecuaria, sino también la industrial y de servicios. Por ejemplo, hoy en la pandemia de COVID-19, México tiene que importar cientos de miles de pesos de vacunas, además de medicamentos y equipos. ¿Por qué no se producen aquí en México? Nuestro país era autosuficiente en la producción de vacunas hasta 1999. Desde el siglo XIX se comenzaron a producir y en 1905 se creó el Instituto Bacteriológico Nacional, que fue pionero en América Latina en la producción de sueros y vacunas. Este instituto se cambió el nombre a Instituto Nacional de Higiene en 1921 y ya desarrollaba localmente las vacunas de inoculación masiva para la población mexicana. Con la creación en 1905 del Instituto Bacteriológico Nacional, México fue un ejemplo de autosuficiencia en producción de vacunas y también de medicamentos. En 1948 se introdujo en México la cepa BCG, utilizada para la producción de la vacuna BC líquida, que fue empleada en los años 50 para campañas masivas de vacunación. Por ejemplo, la vacuna antipoliomelítica tiene sus orígenes en México en 1955 como el resultado del aislamiento de la primera cepa del virus de la poliomielitis por parte de la científica mexicana, la doctora Pizarro. En 1960 inició sus actividades el Instituto Nacional de Virología, que se convirtió en el centro regional de referencia para vacunas según la Organización Mundial de la Salud, debido a la capacidad técnica y a la calidad de las vacunas producidas. La vacuna antirrábica se empezó a producir y se comenzó con la preparación de la vacuna trivalente antipoliomelítica de Sabin. A partir de 1971 comenzó la producción de forma liofilizada de esta vacuna en el Instituto Nacional de Higiene. La producción de vacunas eran cruciales, como lo eran las municiones, porque defendían ambas a México contra el enemigo. Este era el mensaje político que circulaba hace décadas en nuestro país, cuando contábamos con un sistema de inmunología tan sólido que no solo abastecía a la población, sino que exportaba biológicos a 15 países. En 1990, México fue uno de los 7 países del mundo autosuficientes para elaborar las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. México sobresalió tanto por su capacidad de producción de vacunas que se convirtió en el centro regional de referencias para vacunas. Las 6 vacunas del programa ampliado para vacunación se producían aquí en nuestro país, pero en 1999 el gobierno federal, estamos hablando ya de la época neoliberal y del gobierno de Salinas de Gortari, le otorgó autonomía jurídica y financiera a la Gerencia General de Biológicos y Reactivos. Esta antes dependía de la Secretaría de Salud y Zedillo la volvió autónoma y la transformó en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocida como Birmex. ¿Y qué es lo que hizo Birmex? Se dedicó a comercializar, a comprar, vender vacunas, dejando de producirlas. Actualmente solo produce 3 de ellas. Eran los años del neoliberalismo, de abandono de la soberanía nacional, la época de las privatizaciones y de dependencia externa promovida por el FMI, el BID y la organización, la OCDE, que desmantelaron la economía nacional y, por supuesto, la industria de México.
Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo lo desmanteló Cedillo, no dejando piedra sobre piedra, haciendo que éramos una gran potencia en tecnología petrolera. Esa autonomía, esto lo han hecho en casi muchos de los organismos paraestatales, les dan autonomías y con esto pues, se pueden dedicar a gusto a hacer grandes negocios donde hay desde luego muchísima corrupción. Es sabido que las licitaciones directas de compras multimillonarias a corporaciones nacionales y extranjeras eran cosa de todos los días y enriquecían desmedidamente a los funcionarios del PRIAN. Que por cierto, qué bueno que ya se están aliando y están dando la cara. Estaban en el closet el PRI, el PAN y el PRD y ahora ya mostraron su íntima alianza. Entonces, en lugar de producir vacunas, se dedicaron a comprarla a grandes corporaciones extranjeras y también nacionales y hacer el gran negocio a costa de la salud de México. México puede y debe producir sus propias vacunas y darlas gratuitamente a la población, dejando atrás las políticas neoliberales. Otro ejemplo de pérdida de soberanía es el minero. Antes que otra cosa debemos recordar que la riqueza minera pertenece a México. El principio de propiedad originaria consagrado en el primer párrafo del artículo 27 constitucional determina que la propiedad originaria le corresponde a la nación y que debe dar a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Esto nunca debemos de olvidarlo. Pero en 1992, Carlos Salinas de Gortari modificó la ley minera para permitir el 100% de inversión extranjera. Hoy la minería está en manos de corporaciones norteamericanas, de Canadá, Estados Unidos y de México también, que se llevan la riqueza, pagan impuestos y regalías ridículas a cambio de acaparar el agua, contaminar el suelo, el subsuelo, el ambiente, destruir a las comunidades y pueblos. Esto tiene que revertirse necesariamente para que México logre aprovechar sus riquezas sin afectar a las comunidades. México es una potencia en la producción de minerales a nivel mundial, ya que de las 22 principales materias primas que se extraen del subsuelo nacional, excluyendo el petróleo, en 19 México se coloca entre los primeros 10 lugares a nivel mundial. Somos el primer lugar en plata, el octavo lugar en oro, el sexto lugar en plomo, el octavo en cobre, el sexto en zinc. Producimos el 10% de toda la producción mundial de fluorita, somos el quinto lugar en bismuto, etcétera. Entonces, la riqueza minera en México es muy, muy grande. Por cierto, ¿cómo es posible que siendo los primeros productores de plata no establezcamos el patrón plata, abandonando el patrón dólar, que eliminaría para siempre las nefastas devaluaciones? Y vemos muy claramente, y allá en Baja California Sur lo están también viviendo y están luchando contra esta minería tóxica. La minería no ha ayudado en desarrollo integral de México, como tampoco lo hizo en época de la colonia y del porfirismo. Actualmente tenemos que revertir este proceso en el que unas cuantas mineras se han apoderado de una cuarta parte del territorio nacional y además explotan de forma totalmente irracional nuestro subsuelo. El litio. Resulta que México es también uno de los países del mundo con mayores yacimientos de litio, que en el siglo XXI tendrá la misma importancia que tuvo el petróleo en el siglo XX. Y así como hubo en el siglo XVIII la carrera por el oro, en el XXI va a haber la carrera por el litio. Sabemos que el litio es un mineral con capacidades únicas, es un
instrumento estratégico porque puede almacenar energía y está en la mira de la industria automotriz para la futura producción de autos eléctricos. El boom del litio se dio cuando fueron desarrolladas las baterías de litio que son usadas en todo el mundo para teléfonos celulares, equipos electrónicos, además de los carros eléctricos y dispositivos recargables, como también para el uso de celdas solares o energía eólica, con lo que podríamos producir energía limpia. Ya se ha comprobado que el litio tiene múltiples aplicaciones en las tecnologías digitales. Tenemos litio en Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla y Sonora. En los yacimientos de Sonora están invirtiendo la británica canadiense Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium, que son expertos en la metalurgia para separar el litio de otros metales. Y estas compañías extranjeras ya están en el proyecto, prevén que comience a funcionar para el año 2022, quieren extraer 17.500 toneladas de litio por año en la primera etapa y 35.000 en la segunda. Se calcula en Sonora la existencia de 243 millones de toneladas y la explotación durará 19 años. Pero no solo en Sonora hay litio, además de Bacanora Lithium y el Ganfeng Lithium, corporaciones que no solo se encuentran en Sonora, hay compañías extranjeras ya instaladas en otros estados. En las saladas Zacatecas trabajan Alliance Metals, la canadiense Organimax y Zenith Minerals. Dicen ellos que generan empleos, pero en realidad son solo unos cuantos cientos de empleos. Dicen que generan impuestos y regalías, pero estas son simbólicas. Además, las empresas extranjeras recurren a proveedores extranjeros por lo general, solo muy marginalmente a proveedores locales. En el litio, los capitales nacionales están desplazados. Para defender nuestra soberanía económica y nuestro medio ambiente, el litio tiene que ser nacionalizado y que sea una empresa estatal mexicana la que sea capaz de exportar esta riqueza y explotarla a favor de los mexicanos, del desarrollo económico del país y sobre todo desarrollar nuestra industria basándonos en los recursos que tenemos. Hay que impedir el despojo de mineras a la nación que se han apoderado de gran parte de nuestro territorio. Lograr que los impactos ambientales de las minas no afecten a comunidades y regiones y que sean estas mismas comunidades las que tengan control sobre la minería. Eliminar la minería a cielo abierto. Dotar de agua preferentemente a las comunidades y no a las mineras. Y que sean las comunidades las que aprovechen las riquezas para su propio desarrollo con una explotación limitada. Tenemos que dejar atrás el consumismo, reutilizar metales que todos tenemos en exceso, eliminar la obsolescencia programada con la cual cada vez consumimos más y esto aumenta la producción minera, que es bastante delicada y que hay que controlar. Desde luego hay que eliminar las concesiones en manos extranjeras y de grandes corporaciones nacionales. La minería es una actividad estratégica que debe ser nacionalizada. Aquí también la soberanía nacional tiene que llevar a esta transformación en la política hacia la minería. Estos son dos ejemplos de la necesidad de la soberanía industrial. Cabe mencionar que desde que Álvaro Obregón en 1923 firmó los tratados de Bucareli con el fin de obtener el reconocimiento a su gobierno, se comprometió a pagar una descomunal cantidad por la deuda
externa de 1.400 millones de dólares, cuando Porfirio Díaz la había dejado en 400, pero además de que se comprometió a asesinar a Pancho Villa, a quien odiaban los gringos por el ataque a Columbus, en lo tocante a la industria, Obregón, en tratados secretos, se comprometió a no producir motores, aviones, automóviles. México ya era un pionero en la aviación. De modo que desde estos tratados, digamos que Álvaro Obregón es el primer Salinas de Gortari, desde ahí se comprometió la soberanía industrial. Lázaro Cárdenas fue el primero en dar un gran paso para defender nuestra soberanía industrial al expropiar el petróleo y levantar la industria petrolera, apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Las compañías se llevaron a todos los técnicos extranjeros y también a los mexicanos. Y Pemex, los obreros fueron capaces, con su gran capacidad, con sus propias manos, de levantar la más grande industria de América Latina, siendo que las compañías extranjeras habían dejado pura chatarra porque no habían invertido un quinto desde 1914. No solo eso, sino que levantamos la industria petroquímica. Logramos implementar 6 plantas petroquímicas. En los años 60, además, se expropió la industria eléctrica y tuvimos la posibilidad de desarrollar por nosotros mismos la electricidad. De modo que en los 70 nuestra capacidad industrial era muy grande. En los 70, además de ser autosuficientes en productos agrícolas, era época en que México recibía gran cantidad de divisas exportando productos agropecuarios. Además, ya producíamos trenes, automóviles, barcos, carros de metro, y se desarrolló también la industria pesada, en gran parte en manos del Estado. Pero en 1976, luego del endeudamiento del gobierno de López Mateos con el exterior, López Mateos dejó la deuda en 1.700 millones de dólares, Díaz Ordaz en 3.600, Echeverría la disparó a 19,000 millones y luego López Portillo 85,000 millones. Fue entonces cuando entra el Fondo Monetario Internacional en 1976, en octubre, a controlar nuestra política económica y a imponer las políticas neoliberales que llevarían paulatinamente al desmantelamiento de nuestra soberanía económica. La privatización de empresas públicas, la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de Salinas le dieron la puntilla a la soberanía económica, tanto la industrial como la agrícola. También se perdió la soberanía financiera. Hoy, más que en el porfiriato, los activos bancarios están en gran medida en manos extranjeras y las ganancias también se van a bancos extranjeros. Lo peor es que incluso se perdió la soberanía territorial. Al firmarse en el año 2005 por parte del gobierno panista de Fox, el ASPAN, Alianza por la Soberanía y la Prosperidad de América del Norte, que llevó a la integración de seguridad, es decir, la militar y policíaca, y también la integración en energía. Con ello, la integración al Comando Norte, la Iniciativa Mérida y las acciones abiertas de todas las agencias gringas en México que ya estaban como perros por su casa. Actualmente ya se están tomando medidas para limitar, por ejemplo, a la DEA. En época de Calderón, el FBI, la CIA, la DEA, todos actuaban abiertamente e incluso inauguraron una base militar que se llama Base Militar Policial en San Salvador, Chachapa, pero es una agencia militar gringa. Además de que se habla de que hay bases secretas en el norte. Esto lo dijo hace unos años el New York Times.
Posteriormente, con Peña, la puntilla fueron las reformas estratégicas y, en primer lugar, la privatización del petróleo. Así se avanzó hacia la integración de México en los Estados Unidos de las corporaciones de Norteamérica, una forma moderna de anexión. Y además se justifica diciendo que estamos en la región norteamericana y debemos integrarnos, ni modo, porque el mundo se está dividiendo en regiones, la China, la rusa y la norteamericana, y a nosotros nos toca pertenecer a la región norteamericana, dicen. ¿Y la soberanía nacional? Geográficamente estamos en América, aunque siempre nos hemos considerado latinoamericanos. Fue con Salinas y todos los presidentes del PRI y el PAN neoliberales que empezaron a decir que México era norteamericano y no latinoamericano. Pero se puede decir que estamos al norte de Latinoamérica o al centro de América, pero decir que los norteamericanos somos Canadá, Estados Unidos y México tiene un solo objetivo político y económico: imponer a nuestro país a ser los sometidos del sur, los modernos esclavos del sur. Sabemos que Estados Unidos inició su auge capitalista gracias al trabajo esclavo del sur, en aquel caso de los afroamericanos. Ahora, en su decadencia, quieren tener otros esclavos, los modernos esclavos del sur, que seríamos los mexicanos y centroamericanos. Y buscan nuestra economía que no sea soberana, sino integrada a las cadenas de producción de Norteamérica, donde, como siempre, nosotros somos la mano de obra migrante sin derechos y la mano de obra barata de México. Los maquiladores, los que aportamos materia prima, los que consumimos sus productos, alentando el consumismo sin freno, y los que entregamos nuestra agua, nuestro suelo y subsuelo a la explotación de las corporaciones a través de la agroindustria que usa transgénicos, glifosato, a través del fracking y de la explotación de nuestras minas. Además, nos tienen endeudados como a los peones del porfirismo para que trabajemos sin descanso para los nuevos amos. Ante la crisis actual sanitaria y económica provocada por la COVID-19, es necesario un programa de solución urgente de necesidades que amplíe los esfuerzos del gobierno federal. La emergencia obliga a la suspensión de pagos del servicio de la deuda, que suma para el año que entra 724,000 millones de pesos, y dedicarlo a personal, a contratar personal médico y sanitario, invertir en laboratorios para producir vacunas, como ya dijimos que tenemos esa posibilidad, y la ampliación de clínicas y hospitales, poniendo énfasis en la medicina preventiva y la atención desde lo local. Ante una crisis como la actual, antes que pagar la deuda, tenemos que invertir en salud y también en empleo. Es urgente la generación de empleos. En el sector salud, a través de brigadas comunitarias, en la agricultura para la soberanía alimentaria y la autosuficiencia en maíz, en el transporte, en el abasto directo del productor al consumidor, en la dotación de agua, en protección civil para evitar inundaciones, incendios y organizar la comunidad contra la pandemia, también para invertir en caminos, en vivienda, etcétera, en la generación. Es necesario invertir este dinero en generar una red de internet gratuita. Hoy es cada vez más necesario esto para la educación, y redes sociales propias, porque ¿por qué tenemos que estar dependiendo siempre del Facebook y el Twitter, etcétera? Y en la inversión en cooperativas de micro y mediana empresa. En el actual modelo antinacional,
El actual modelo se ha desarrollado por un sistema político, el sistema de partidos o el sistema representativo, que le da un manto democrático a las decisiones que solo favorecen a la oligarquía financiera en contra de la soberanía. Hoy es hora de asumir la soberanía y conquistar la plena soberanía nacional y popular, la soberanía económica, política y cultural, la soberanía local y regional, incluso la soberanía personal para que cada quien con responsabilidad social pueda decidir sobre su vida. Lo que sigue en este siglo XXI para México y para el mundo es la lucha por la liberación nacional y social. El que el pueblo asuma su soberanía implica... voy a conectárseme. El que el pueblo asuma su soberanía implica una profunda transformación cultural. Se necesita apoyarnos en nuestra identidad y la memoria histórica para comprender que es posible conquistar un futuro con rasgos nuevos que recojan todo lo positivo de nuestra lucha histórica secular, de nuestra profunda fuerza como pueblo trabajador, pueblo creativo y capaz y pueblo mágico. En nuestra cultura está nuestra fuerza. Por eso intentan americanizarnos y mantenernos sujetos a la mentalidad colonial y semicolonial y a la visión eurocéntrica e hispanista de nosotros mismos y de nuestra historia. Cuando nuestra cultura es uno de los tesoros más grandes que existen en el mundo. México es un país grande, 4 veces más grande que España. Tenemos 130 millones de habitantes y 55 millones en Estados Unidos y en algunos otros países. Somos, hasta la OCDE lo ha reconocido, uno de los 5 pueblos más trabajadores del mundo, junto con chinos, japoneses, coreanos. Además, contamos con muchos recursos, 11,000 kilómetros de litorales y salida a los 2 océanos. Tenemos la mayor diversidad de fauna y flora, contamos con todos los climas, tenemos todo para salir adelante. Hace falta desarrollar una nueva cultura, la de un pueblo que sabe que sí puede, un pueblo vencedor y que se decide apoyarse en sus propios pies. Una cultura que recoja lo mejor de nosotros mismos para tener la autoestima suficiente y enfrentar los más grandes desafíos. Esto ya lo sabe el inconsciente colectivo del mexicano. Hace falta hacerlo consciente. Nos tocó de vecina la potencia más fuerte que jamás ha tenido la humanidad, con uno de los aparatos de guerra más grande de la historia y una tradición agresiva de invasiones y despojos. Pero, atención, no hay fuerza en el mundo capaz de someter a un pueblo cuando está unido y organizado. Por eso también tenemos que lograr la cultura de la unidad, de poner por encima de todo la lucha por la soberanía. Arriba, por encima de todas nuestras diferencias, unirnos sin diferenciarnos por edades, sexos, preferencias sexuales, origen nacional, color de piel, estilo de vida, ideología, creencia religiosa, partidos políticos, porque la fuerza de millones es lo que nos hará invencibles, organizándonos en cada municipio, pueblo, barrio, ejido, unidad habitacional, integrando nuestras comunidades, podemos asumir la soberanía y desarrollar una nueva cultura en el siglo XXI que inaugure una nueva y mejor etapa de México. Todo lo lograremos con una transformación cultural que lleva a la transformación política, a la económica y a la social. El pueblo, para desarrollar su poder, tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura, una cultura soberana, independiente y
antiimperialista desde la raíz. Para desarrollar una cultura soberana, promovamos el entrañable vínculo entre creación y vocación de servicio, artes y letras que aborden y enriquezcan la condición humana y los valores de la patria. En consecuencia, alentemos el compromiso crítico del arte y su capacidad transformadora profunda de la vida de los mexicanos y de la sociedad entera. Nuestra cultura es una de las más importantes del mundo. Es una de las 5 culturas originarias. Las más antiguas del mundo son Mesopotamia, el Valle Indo, China, la andina y la nuestra, la de la náhuatl. Desde hace milenios desarrollamos nuestra arte y cultura, la pintura y los grandes murales que se hicieron tan famosos en el siglo XX, pero que tienen raíces milenarias. La arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, el manejo del agua, la medicina, la poesía, la cultura del respeto a la naturaleza, que generó la más variedad de flora y fauna, tienen en México una tradición secular. Nuestra cultura tiene viejas raíces y a la vez contamos con cada vez más viejos que guardan sabiduría y experiencia. Mientras que la juventud florece, más de la mitad de los mexicanos actualmente son niños y jóvenes con grandes potencialidades. México ha sido una potencia en el arte y la cultura que ha impactado al mundo entero. 100 millones de mexicanos estamos en edad de trabajar, tenemos recursos y con una política soberana podemos desarrollarnos para el bienestar general. El factor trabajo es el motor de la sociedad. Pongamos en el centro al ser humano y desarrollemos una nueva cultura anclada en nuestras raíces y de cara a un futuro que tenemos que construir. Desde nuestra trinchera cultural podemos y debemos hacer realidad un gran proyecto de nación como al que aspiramos y a la que con nuestra gran creatividad dará proyecto, le pondrá los cimientos y logrará que México se levante con gran fuerza, hermanado con todas las naciones del mundo. Es hora de dejar atrás el viejo régimen, la vieja cultura y construir ese México al que todos y todas aspiramos. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Indudablemente que tenemos una gran tarea como mexicanos, como hombres y mujeres conscientes de la necesidad de la transformación de esta gran patria que es nuestro México.